El fin de este mundo y de todas las cosas que conocemos muy pronto llegará a su triste final. Pero, ¿cuál es ese mensaje de advertencia? ¿A qué nos está llamando Dios? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría seguir compartiendo con ustedes las lecciones de este trimestre, donde nos estamos enfocando específicamente en el libro de Apocalipsis. Y esta semana vamos a tocar otra temática, otro versículo, porque básicamente la lección de esta semana se va a enfocar en el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 14. La semana pasada nos habíamos enfocado en lo que tenía que ver en este caso con el verso 6, pero esta semana vamos a estar abordando este otro versículo que, mira, la verdad es que muchas veces lo hemos pasado, lo hemos estudiado tal vez, pero creo que la lección de esta semana lo aborda de una manera que resulta bastante interesante e incluso que nos muestra diferentes lecciones que podemos extraer de este versículo. Así que la verdad es que la lección de esta semana la sentí como una lección bastante enriquecedora, que nos fortaleció, que nos ayudó muchísimo. Y pues vamos entonces a entrar a la lección número 4 para el 22 de abril del año 2023. Y el título de la lección es Teman a Dios y denle gloria. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice de la siguiente manera: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un versículo muy bonito que nos muestra básicamente el perfil de aquellas personas que pues estarán firmes cuando Cristo venga por segunda vez. Serán aquellos que guarden los mandamientos de Dios y que tengan la fe de Jesús. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, lo vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando en la lección de esta semana. ¿Y qué te parece si entramos a la primera parte de nuestro estudio? Teman a Dios. Mira, la parte del día domingo lleva como subtítulo de esta forma, y tal vez un lector superficial de la Biblia, al encontrarse con versículos como estos, pudiera tal vez llegar a pensar que bueno, el llamado o la invitación de parte de Dios para el ser humano tiene que ver con experimentar, sentir miedo hacia Dios, pero cuando Dios nos llama a temer a Dios, va hacia una dirección totalmente diferente. Y mira, vamos específicamente a leer lo que nos dice allí Apocalipsis capítulo 14 verso 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje del primer ángel y dice allí: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Básicamente, la primera línea del verso 7 nos hace la primera invitación de esta semana: temed a Dios. ¿Qué significa la frase temed a Dios? Mira, la palabra que aparece allí, la palabra griega del Nuevo Testamento para temer o para que teman, que aparece en Apocalipsis 14:7, es fobeo. Y esta palabra se utiliza no se utiliza tanto en el sentido de tener miedo, es decir, de experimentar esa incertidumbre, esa preocupación. No se refiere a ese aspecto, sino se refiere en el aspecto de la reverencia, de la admiración y del respeto.
Si te das cuenta, entonces, en este caso, el verso 7 de Apocalipsis capítulo 14 nos está invitando a respetar, a admirar, a tener reverencia hacia Dios. Y esto es algo que la verdad es importante. Es importante porque a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos constantemente ese llamado de parte de Dios para el ser humano. Lo encontramos en muchas partes de la Biblia donde nos invita a temer a Dios, pero se refiere a esa reverencia, se refiere a esa admiración, a ese respeto hacia Dios. Incluso uno de los mandamientos de Dios nos invita a eso, o bueno, varios de los mandamientos, por lo menos en este caso los primeros mandamientos en los cuales se divide la ley, nos invita justamente a esa cuestión, a temer a Dios, a respetar el nombre de Dios, a respetar a Dios, a reverenciar únicamente a Dios. Y creo que eso es importante porque, mira, al final de cuentas, todo esto nos lleva a un mismo principio, y es el hecho de que todo se basa o todo se resume a que nosotros podamos verdaderamente, en este caso, pues someternos completamente a nuestro Dios. Y es que mira, si lo analizamos desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que al final todo se resume a eso, todo se resume a, como siempre lo hemos dicho, o estamos con Dios o estamos lejos de Él. Y cuando Dios nos llama a temer a Dios, nos invita en este caso a adorar a Dios, a reverenciar a Dios, a admirar a Dios. El llamado de Dios es justamente a eso. Es un llamado, en este caso, a colocar a Dios verdaderamente en nuestra vida y colocarlo allí como nuestro Dios, como nuestro verdadero Dios. Colocarlo allí como esa única fuente de adoración, el único que merece el respeto, que merece toda la reverencia del mundo. Y creo que verdaderamente esto es importante, porque será en lo que se va a resumir al final de cuentas el conflicto entre el bien y el mal, en el hecho de que a quién le damos nuestra reverencia, nuestra adoración. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes, porque la frase temed a Dios no solamente se refiere en el aspecto de reverenciar, de respetar el nombre de Dios, sino también va en otra dirección. Y para ello me gustaría leerte contigo otro texto de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Deuteronomio capítulo 6, verso 2. Dice allí la palabra de nuestro Dios: a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Mira, dice allí, vamos a volverlo a leer: a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Y en este caso, pues hace allí, ¿verdad?, la descripción de a quiénes se está refiriendo específicamente que deben guardar los mandamientos de Dios. Y es que mira, la Biblia nos enseña no solamente a reverenciar y a admirar el nombre de Dios, sino que también nos invita y nos enseña, en este caso, a que nosotros obedezcamos a Dios, porque temer a Dios no solamente se trata de reverenciarlo o respetarlo, sino se trata sobre todo de obedecer a Dios. Y creo que verdaderamente esto es algo importante, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Al final de cuentas, todo el conflicto entre el bien y el mal también se basa en esa cuestión, en a quién obedecemos, a Dios o a Satanás. ¿A quién le estamos rindiendo nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra voluntad? ¿A Dios o a Satanás? Por eso la invitación de parte de Dios en Apocalipsis capítulo 14, verso 7 es:
temer a Dios, respetar a Dios, admirar a Dios, reverenciar a Dios, pero también es una invitación en este caso a obedecer a Dios. Y creo verdaderamente que esto es algo importante, que no debemos dejar pasar por alto. El hecho de que obedecer a Dios es una muestra de que verdaderamente reverenciamos, admiramos, respetamos el nombre de nuestro Dios. Si una persona dice que teme a Dios, que en este caso reverencia a Dios, que en este caso admira, respeta el nombre de Dios, debe no solamente decirlo con palabras, sino demostrarlo con sus hechos. ¿Y cómo se demuestra con sus hechos? Bueno, llevando una vida de obediencia a Dios. Esa es la manera como el ser humano muestra verdaderamente ese respeto y ese temor por el nombre de nuestro Dios. Y esa también es la invitación y el llamado de, en este caso, el primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Ahora, vamos a pasar a otra parte de la lección, porque mira, te decía, nos estamos enfocando en esta primera frase de la lección, donde nos está explicando básicamente qué significa temer a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios, es obedecer a Dios. Pero, ¿qué otra cosa significa temer a Dios? Mira, vamos a leer otra parte importante de la lección, y es la parte del día martes, que lleva como subtítulo Vivir enfocados en Dios. Porque mira, hoy en día vivimos en una sociedad que es consumista, en una sociedad que es materialista, en una sociedad que o bien tiene dos opciones. Normalmente la gente presenta solamente estas dos opciones en su vida. Una es el yo y el otro es las cosas materiales. Se enfocan muchas veces en esas cuestiones, en vivir para sí mismo o en enfocarse solamente en sí mismo y dejar a un lado lo demás, o bien enfocados pues en las cosas materiales de esta vida. Y pues al final de cuentas, hablando en el aspecto de la vida cristiana, creo que este es un grave peligro y un grave error para el ser humano, vivir enfocando su vida en esas dos direcciones. Y en cambio, el mensaje de Dios, el llamado de advertencia de parte de Dios, no es en que centremos nuestra vida en nosotros mismos o en las cosas materiales, sino es un llamado en centrar nuestra vida únicamente en la verdadera fuente de la vida y en el único sostén para nuestra vida, que es Dios. Y mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 6:33. Es un verso conocido, famoso, pero que encierra una grande verdad. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Date cuenta, el llamado de parte de Dios, el tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por la mente. Es ver en este caso quién domina la lealtad, la autoridad, el compromiso con la voluntad de Dios. Ese es otro de los puntos importantes en la lucha entre el bien y el mal. ¿Quién domina la mente del ser humano? Y yo te pregunto, ¿quién está en este momento dominando tus pensamientos, dominando tus decisiones? ¿El yo, el materialismo o Dios? Por eso la invitación de parte de Dios en Mateo 6:33 es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar a Dios, colocar a Dios en primer lugar antes que el yo, dejar a un lado el yo, que el yo muera. Y en este caso que busquemos primeramente el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Y dice allí, y bueno, al hacer esto, entonces todo lo que necesitemos será añadido a nuestra vida, será respondido en nuestra vida. Pero la invitación al final de cuentas se resume a eso, se resume a buscar primeramente el reino de Dios. Pero mira, no es el único texto que me gustaría leer contigo. También hay otro versículo más que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5,
Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, porque te vuelvo a repetir, no solamente se trata de decir yo respeto, yo reverencio, yo admiro el nombre de Dios. No se trata solamente de decir yo obedezco a Dios, sino se trata en este caso de colocar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso Filipenses 2:5 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso significa colocar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso significa colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida. En este caso, someter nuestra vida, someter nuestras decisiones, someter nuestros pensamientos y colocarlos bajo la sujeción de la voluntad de nuestro Dios. Y eso, la verdad que es algo muy importante, porque en esta expresión haya, esa expresión nos demuestra un aspecto voluntario del ser humano. No es una obligación, no es algo que el ser humano debe hacer por obligación, sino debe hacer de manera voluntaria. Y en este caso, en pocas palabras, temer a Dios también significa colocar a Dios en primer lugar y colocar mi voluntad bajo la sujeción de Dios. Tres significados. Por eso te decía que la lección de esta semana es muy enriquecedora. Ya llevamos 3 significados de lo que, valga la redundancia, significa temer a Dios. Número 1, respetar, admirar, reverenciar el nombre de Dios. Número 2, obedecer a Dios. Y número 3, colocar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. 3 significados que son verdaderamente especiales, que nos muestran el papel tan importante de ese llamado para el ser humano en nuestros días y en los días finales de la historia de este mundo. 3 llamados que son fundamentales para la salvación del ser humano. Ahora, vamos a pasar a la parte del día miércoles. Demos gloria a Dios. Mira, nuevamente, si retomamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, me gustaría nuevamente leerlo contigo, porque esta es la segunda parte de lo que sería en este caso el versículo. Apocalipsis 14, 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7 dice, o nos hace también la invitación a darle gloria a nuestro Dios. Y normalmente, muchas veces cuando en la Biblia nosotros encontramos lo que sería esta expresión de temer a Dios, está muchas veces relacionada con lo que tiene que ver con el juicio final del ser humano, porque creo que cuando el juicio final termine, entonces lo único que nos va a restar como seres humanos es decir que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por su justicia, por la decisión que Él tomó, por las almas que se salvaron, pero incluso también, aunque es algo triste, pero al final de cuentas, todos los seres humanos van a reconocer a Dios. Algunos lo harán como su Señor y otros, como te decía, aunque tristemente, pero lo harán reconociendo que tal vez debieron haber aceptado a Jesús en su vida. Y entonces, parte importante del llamado tiene que ver con esto, con darle gloria a Dios. Pero ¿qué significa darle gloria a Dios? ¿A qué nos está llamando verdaderamente Dios? Mira, vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escucha lo que dice allí el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice allí la palabra de nuestro Dios:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, el llamado Apocalipsis 14:7 es a darle gloria a Dios. Y Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos muestra que la manera como glorificamos, como damos la honra y la gloria a Dios es a través de nuestra vida. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto porque nos muestra que la adoración a Dios, la glorificación al nombre de Dios, no es solamente de labios hacia afuera, sino que tiene que ser algo que esté arraigado en lo profundo de nuestro corazón. Y qué importante es eso, porque mira, sinceramente tristemente muchas personas adoran y dicen adorar el nombre de Dios, pero lo hacen solamente de labios hacia afuera. Pero el llamado final de Dios es darle gloria con nuestra vida. Volvemos a lo mismo, con nuestras decisiones, con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, porque es la manera como verdaderamente estamos rindiendo la gloria que Dios se merece. Es con nuestra vida, con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que platicamos, con lo que escuchamos, con todos los aspectos de nuestra vida y en cada instante de nuestro diario vivir, nosotros estamos rindiendo gloria. ¿Gloria a quién? Esa es la verdadera pregunta. ¿Gloria a nuestro Dios o gloria a Satanás? ¿Gloria a nuestro Salvador o al enemigo de nuestras almas? ¿A quién estamos rindiendo gloria? Esa es la pregunta que nosotros debemos buscar resolver. Y ahora hay otro versículo aquí mismo en la parte del día miércoles que me gustaría leer contigo para ahondar un poco más en lo que tiene que ver con esta cuestión. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 es el texto que me gustaría leer en esta hora. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice allí la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, el apóstol Pablo una vez más nos hace una invitación. Él nos llama en este caso a que nuestra vida pueda ser presentada delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Cómo era un sacrificio? Mira, un sacrificio debía ser perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y Pablo nos invita, bueno, hay que presentarnos a Dios así, perfectos, sin mancha delante de Dios. Esto no quiere decir, escucha muy bien lo que voy a decir a continuación, porque esto también puede significar un pretexto para decir, bueno, entonces buscaré a Dios cuando ya no tenga pecados. Dios no nos está invitando a buscarlo cuando ya no tengamos pecados. Dios nos está invitando a que una vez que le hemos entregado nuestra vida a Él, una vez que hemos hecho ese compromiso con Dios, entonces procuremos presentar nuestra vida así. Procuremos caminar. Por eso la segunda parte del versículo 2 nos da la clave. Dice allí que no nos conformemos a este mundo, para que nosotros podamos ser presentados delante de Dios como un sacrificio vivo, para que nuestra vida pueda rendirle honra y gloria a Dios a través de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Entonces, dice allí el apóstol Pablo, no debemos conformarnos a este mundo, no debemos rendir nuestra vida a este mundo, sino en este caso, dice allí, debemos ser transformados. Es la manera como el ser humano puede verdaderamente presentar una vida que camine
en sujeción a Dios, una vida que camine lo más recta posible, solamente sometiendo nuestra voluntad, nuestra vida a nuestro Dios. Por eso es que la frase demos gloria a Dios es tan importante, porque nos está llamando en este caso también a una vida de caminar con Dios, a una vida de entregar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, pero a nuestro Dios. Así que, qué importante es esto, que verdaderamente sepamos que con todo lo que hacemos y durante todos los días rendimos honra y gloria a alguien, ya sea a nuestro Dios o a Satanás. Ahora, pasemos a la última parte de nuestro estudio, la parte del día jueves, una parte que en lo particular me gustó muchísimo, porque mira, yo quisiera leerte lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que fue básicamente el texto para memorizar de esta semana. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Dice allí la palabra de nuestro Dios: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mira, nosotros principalmente nos vamos a centrar en este caso en la última parte de este versículo. Y es que, mira, si nosotros nos damos cuenta, lo que menciona Apocalipsis 14, 12 es una descripción del pueblo fiel de Dios. ¿Y cuál es esa descripción? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa frase, la fe de Jesús, no dice la fe en Jesús. Si dijera la fe en Jesús, quiere decir en este caso que nuestra fe está colocada en Jesús. Pero la frase, la fe de Jesús, quiere decir que la fe de estos hombres, la fe de estas mujeres, la fe de este pueblo que se ha preparado para la venida del Señor es una fe semejante a la de Jesús. La invitación de parte de nuestro Dios es a tener una fe semejante a la de Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? Mira, si lo analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que la fe de Jesús es una fe grande, es una fe capaz de hacer milagros, es una fe capaz de someter la voluntad o sus decisiones a la voluntad de Dios, confiando verdaderamente en que Dios va a guiar nuestra vida. La fe de Jesús es una fe que todo cristiano, todo ser humano debe reproducir en su vida. Por eso allí la importancia de que nosotros tengamos esa fe de Jesús, porque mira, esta fe también, otro aspecto muy bonito de la fe de Jesús tenía que ver con el hecho de que gracias a esa fe Jesús pudo salir vencedor sobre Satanás y sobre sus artimañas, sobre sus tentaciones. Y cuando el cristiano tiene entonces esa fe en Jesús, es capaz de salir también vencedor sobre las artimañas, vencedor sobre las tentaciones. Por eso la invitación de parte de Dios en Apocalipsis 14, 12 no es solamente a guardar los mandamientos de Dios, sino es también a tener una fe semejante a la de Jesús y a reproducir la fe de Jesús en nuestra vida. Y cómo, en este caso, cómo nosotros podemos salir vencedores por medio de esta fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Mira lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice el texto bíblico: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera nosotros podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? Bueno,
La respuesta a esta pregunta sería acercándonos confiadamente al trono de la gracia, buscando a nuestro Dios, confiando en ese sumo sacerdote que tenemos para con nosotros, teniendo en este caso la fe de Jesús en nuestra vida. Por eso te das cuenta la importancia de verdaderamente tener la fe de Jesús en nuestra vida. Y sabes, al final la manera como el ser humano logra reproducir la fe de Jesús en su vida es temiendo a Dios y en este caso colocando nuestra vida en sujeción a Él, dándole la honra y la gloria que solamente Él se merece. Es la manera como el ser humano puede lograr esto y creo que es algo muy importante. Y mira, me gustaría justamente finalizar esta lección invitándote a esta cuestión en tu vida, invitándote a que tú puedas, en este caso, rendir tu vida por completo a Dios, colocar tu vida bajo la sujeción de Dios, bajo la obediencia a nuestro Dios, y de esa manera que podamos formar parte de este pueblo que teme a Dios y que glorifica el nombre de Dios. Así que ojalá que podamos verdaderamente hacer esto y de esa manera que podamos prepararnos también para estar con Cristo en la patria celestial. Te quiero invitar para que inclines tu rostro y que lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos el poder repasar esta lección. Una lección donde tú nos invitas a temer a tu nombre, a guardar tus mandamientos, a glorificar tu nombre en nuestra vida, Señor. Y de esa manera, Padre, que podamos formar parte de ese grupo especial que estará contigo en el reino de los cielos. Permite que escuchemos este llamado, que obedezcamos a tu voz, Señor, y de esa manera verdaderamente prepararnos para tu segunda venida. En esta hora nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.